Bueno, hoy nos toca la palabra, ya sabíamos, y es una palabra, siempre digo lo mismo, pero bueno, Dios nos habla de esa manera, de alguna manera muy sencilla, con palabras sencillas, con palabras cortas. Y es una palabra que ya la conocemos, una historia recontra conocida, pero me gustaría que podamos escucharla y también tener una nueva interpretación, ¿sí? de esta historia que es muy, muy conocida. Bueno, y ahí donde están, les animo a que podamos abrir nuestras Biblias en Josué 1. Josué 1, vamos a leer la versión Reina Valera, pero ustedes pueden leer la versión que quieran, no hay problema. Josué 1. Leemos Josué 1, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bueno, esa es la historia de Josué, bueno, una parte de la historia de Josué. En realidad tampoco de la historia de Josué en sí, sino que es la historia del pueblo de Israel. Para ponernos un poco en contexto, Josué es el sucesor de Moisés, ¿sí? Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel de Egipto y fue al que Dios le habló de esa liberación y de que él había preparado una tierra prometida para su pueblo, que lo iba a liberar a su pueblo y lo iba a introducir a la tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel estuvo muchos años en el desierto, muchos años dando vueltas, digamos, en el desierto, y finalmente Moisés no entra a la tierra prometida, no pone sus pies en la tierra prometida, pero sí Dios le promete a Josué que él iba a entrar a la tierra prometida y que iba a llevar al pueblo a la tierra prometida. ¿Sí? Y entonces en este contexto, donde todo el pueblo ya se estaba preparando para entrar, es que Dios le habla a Josué y le dice estas cosas.
le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como yo estuve con Moisés, voy a estar con vos. Y le dice, esfuérzate y sé valiente. Después otra vez más, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Y bueno, yo pensaba un poco en cómo podemos ver la gracia de Dios en este pasaje, ¿sí? Veníamos hablando hace unos fines de semana atrás de la gracia. Juan venía hablando de la gracia de Dios y la gracia y la sabiduría. Y algunos conceptos que anoté es que definíamos la gracia como la capacidad que Dios nos da para hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. O sea, esa capacidad sobrenatural, ¿sí?, que Dios nos da para hacer lo que Él nos pide que hagamos, ¿sí? Y yo veía en este pasaje de Josué cómo la gracia de Dios se podía ver en la vida de Josué y en el pueblo de Israel. Que Jesús le dice, mira, Dios le dice, Josué, vas a entrar a la tierra prometida, pero no te preocupes, ¿sí? Yo voy a estar con vos, yo te voy a abrir camino. Mi gracia, o sea, le estaba diciendo, mi gracia está con vos. Solamente te pido dos cosas: que seas esforzado y que seas valiente. Entonces, ese es el mensaje, básicamente. Ese es el mensaje, o sea, veníamos hablando de gracia y podemos ver la gracia de Dios en Josué, en esta parte y en el pueblo de Israel. Pero Dios le pide dos cosas: esfuerzo y que sea valiente. Entonces, pensábamos con Clau, a raíz de los mensajes pasados que veníamos hablando de gracia, decíamos, sí, es verdad, la gracia de Dios está en nosotros. Y la gracia de Dios es esa fuerza que nos empodera, es esa fuerza que nos motiva, que nos impulsa, es esa capacidad sobrenatural que no tenemos, es esa capacidad que solamente lo da Dios, ¿sí? Es nuestra debilidad. Pero muchas veces cuando hablamos de gracia, o antes, el concepto que teníamos de gracia es que podemos confundir que decimos, bueno, tengo gracia de Dios, la gracia de Dios va conmigo, me quedo tranquilo, ¿sí? Espero que Dios actúe, Dios va a abrir las puertas, Dios va a hacer, ¿sí? Yo descanso, tengo paz, ¿sí? Pero en realidad la gracia de Dios también es la gracia que nos lleva y que nos impulsa, ¿sí? Que nos lanza. Y entonces, en este sentido, queríamos completar un poco a lo que decimos y a lo que venimos aprendiendo de gracia. Completar en el sentido de que es necesario que nosotros hagamos una parte. Y esa parte que entra por nosotros es el esfuerzo y la valentía. Un poco como para complementar lo que comentaba Mariela, anteriormente Juan nos estaba hablando y estaba ampliando un poco acerca de la gracia y de la sabiduría, y qué importante es poder tener un entendimiento de esa gracia que Dios nos da a nosotros. Y con Mariela hablábamos y decíamos, o sea, para que Dios lo hable a Josué, tuvo que haber anteriormente ya un esfuerzo de Josué por descubrir la gracia. O sea, ya en Josué había un plan de Dios, pero aún así Dios le decía, esforzate y sé valiente, no te apartes, medita en la palabra. Es como que el desafío que viene justamente, y lo que vamos a compartir, es a qué es ese esfuerzo que tenemos que tener día a día por mantenernos en la gracia de que Dios deposita en nosotros. Y bueno, vamos a definir algunos conceptos, por lo menos buscamos qué es esfuerzo y qué es valentía, ¿sí? Dice esfuerzo. Esfuerzo es el empleo enérgico del vigor para conseguir algo venciendo dificultades.
Digo otra vez, empleo enérgico del vigor para conseguir algo venciendo dificultades. Entonces, básicamente, esforzarme es poner mi vigor para conseguir eso que me propongo, ¿sí? Es poner mi vigor, poner toda mi atención, enfocarme en poner todo mi vigor en conseguir eso por lo que voy, ¿sí? Eso es esfuerzo. Y Dios le estaba diciendo acá a Josué, dale Josué, esforzate, poné todo tu vigor en entrar a la tierra prometida. ¿Vamos a dónde? A la tierra prometida. Poné todo tu vigor, toda tu atención, toda tu energía en eso. Este es el camino, allá, hacia allá vamos. Dios le dijo el rumbo, vamos hacia allá. Pero ahora Josué tenía que poner su parte, que era su esfuerzo. Poner su atención, poner su enfoque, poner todas sus capacidades en ir por eso, ¿sí? En ir a ese lugar, en tomar ese lugar. ¿Y qué es ser valiente? Dice, valiente es la persona que actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes o dudas. Vuelvo a decirlo, valiente es la persona que actúa con decisión, firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes o dudas. Y en esto me encanta ver la vida de Josué, porque yo creo que Josué quizás no era muy valiente, quizás no se sentía muy valiente. Josué venía a ser el reemplazo de alguien que fue uno de los grandes líderes, ¿sí? No digo reemplazo, digo el sucesor, ¿sí? Porque Dios lo destinó a eso. Pero Josué tenía que llenar unos zapatos bastante grandes, ¿sí? Moisés, el gran Moisés, el que hizo tremendos, Dios lo usó para hacer tremendos milagros, el que abrió el Mar Rojo, el que trajo las plagas de Egipto, el que liberó al pueblo, ¿sí? El que hablaba cara a cara con Dios, Moisés. Josué tenía que sucederlo a Moisés. Y eran unos zapatos bastante grandes, ¿sí? Entonces, Dios le dice, Josué, solo te pido que pongas esfuerzo y valentía, que seas valiente. No importa tus dudas, no importa tus miedos, sentís que no vas a estar a la altura de Moisés, que no sos como Moisés, que no vas a hacer las cosas como Moisés, bueno, no importa. Yo te pido solo que seas valiente, enfrenta esos miedos, enfrenta esas dudas, aunque no sepas todo, enfrentalo. Y yo veía en nuestra vida, y creo que es lo que Dios nos dice día a día, sí, a todos. Dios nos guía al rumbo, te dice, es por acá, hijo. Y uno siente tantas dudas, dice, estaré en lo correcto, tomaré la decisión correcta. Muchas veces tenemos miedo, ¿sí? Pero ¿y si hago esto y me va mal? ¿Pero y si hago esto y me va bien? Pero tengo otras opciones, ¿no? Pero Dios me dijo por acá, ¿sí? Entonces, día a día tenemos ese desafío. Tenemos la guía clara de Dios que nos dice a dónde vamos, pero tenemos que ser desafiados a poner el esfuerzo y a ser valientes, a esforzarnos y ir por eso que Dios nos está mostrando, a pesar de nuestras dudas y de nuestros miedos. Y bueno, dice, yo acá puse, debemos ser esforzados y valientes, pero no en nuestras propias fuerzas o capacidades, sino esforzados y valientes en aquello que Dios nos pide. Cuando nos esforzamos y trabajamos por lo que Dios nos pide, puedo ver cómo su gracia fluye en mi vida. No sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa mucho, y bueno, quizás también más a mi esposa, que generalmente uno quiere hacer un montón de cosas, ¿no? Quiere emprender, o sos inclinado a, bueno, voy a hacer esto, tengo un tiempito, hago esto, hago lo otro, hago. Y a veces podemos ser tentados en nuestro esfuerzo, en ese afán de esforzarnos por lograr las cosas, podemos ser tentados en
hacer cosas que Dios no nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí? De esforzarnos y de ser valientes, pero en cosas que Dios no nos mandó nunca que hagamos. Entonces, la primera pregunta que me gustaría dejar y que nos tendríamos que hacer todos es, ¿en qué Dios te está pidiendo que te esfuerces y que seas valiente? Hay un plan que Dios tiene, en el cual todos somos parte, y vos tenés una parte que cumplir. Preguntale a Dios, ¿cuál es tu parte? ¿En qué tenés que ser esforzado y valiente? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a vos? En lo que te tenés que esforzar y ser valiente. Porque eso va a determinar nuestro rumbo. A Josué Dios le dijo, tu rumbo, lo que yo te pido a vos, es que entres a la tierra prometida. Josué tenía dudas, Josué tenía miedos. Lógicamente era imposible que se logre eso, porque había gigantes, porque el territorio era complejo, ¿sí? Pero Dios se encargó de todas aquellas cosas que razonablemente Josué no podía responder, ¿sí? Y solo le pidió a Josué esfuerzo y valentía. Entonces es muy importante determinar en qué Dios nos está pidiendo que seamos esforzados y valientes. A esto quiero agregar algo que creo que es muy importante, porque lo podemos ver en la historia de Josué y cómo él después logra conquistar. Y Dios en este ser esforzado y ser valiente es como que fue muy claro con él. Y yo digo, Jesús, cuando tuvo que llevar adelante su ministerio, una de las cosas que no dejó, o sea, o que no, hasta el último momento que fue el proceso que él fue a la cruz, una de las cosas que él sabía que Dios estaba con él y que él iba a poder llevar, que la gracia de Dios estaba con él y que él iba a poder lograr a lo que vino a hacer. Pero una de las cosas que demanda el esfuerzo y la valentía es la guía de Dios. O sea, porque cuando la gracia está con nosotros, Cristo está con nosotros, el tema es que el esfuerzo es por tener la guía de Dios, o sea, por realmente, o sea, fíjense en el momento que a Jesús le toca ir a la cruz. Una de las cosas que él más enfatiza es en ese momento de poder ser guiado por Dios y tener esa guía, o sea, porque eso es como que cuando nosotros tenemos la guía correcta de a dónde apunta la gracia y a dónde es el camino que tenemos que ir o el paso que tenemos que dar, es como que ya ahí hay tranquilidad. O sea, y este esfuerzo que Dios le hizo a Josué para entrar a la tierra prometida tenía que ver mucho, dice, esfuérzate y sé valiente, no te separes ni a diestra ni a siniestra de mi palabra, medita en ella de día y de noche. O sea, le estaba diciendo, no te separes de mí, no cometas los errores que cometieron, que actuaron humanamente y cometieron errores donde le impidió a la generación anterior, le impidió entrar. O sea, porque por distintos errores que tuvieron, quizás por no consultar a Dios, por no tener esa línea fina de comunión con Dios, a donde Dios lo quería llevar, fue lo que impidió que el pueblo anterior no entre. Y Dios quería hablarle a todo el pueblo. En este caso es como que le enfatiza mucho en Josué en que la comunión esté ahí, esa guía esté con Dios. Y después es como que ahora más adelante vamos a seguir viendo pasajes donde uno dice, pero acá se contradice porque dice que sea esforzado y valiente y Dios después dice, pero yo peleé por ustedes. O sea, su espada no fueron nada. O sea, entonces podemos ver que ese esfuerzo que demanda Dios
estaba muy ligado a la guía de Dios, en qué hacer, en cómo actuar, en día a día poder tener esa guía certera. Bien, entonces Dios nos pide que seamos esforzados y valientes. Tenemos que determinar en qué ser esforzados y valientes, ¿sí? Que eso es lo que hoy les preguntaba, que nos preguntemos en qué Dios me está pidiendo que sea esforzada y valiente. ¿En qué? ¿Sí? ¿En qué? Porque si no podemos ser tentados a esforzarnos y ser valientes, pero en cosas que Dios no me pide, en cosas que Dios nunca me dijo que haga, ¿sí? Y eso nos desgasta, eso nos cansa, nos desenfoca. Y me gustaría que leamos el versículo 7 de Josué 1, que refuerza el tercer punto. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es lo que decía recién Claudio. No solo tenemos que determinar en qué Dios nos está pidiendo que seamos esforzados y valientes, sino también tenemos que entender cómo tenemos que ser esforzados y valientes, cómo somos esforzados leyendo su palabra, buscando de su alimento, esforzándonos en conocer a Dios a través de las Escrituras. Ahora, ¿cómo identificamos si estoy esforzándome en aquello que Dios me pidió o si me estoy esforzando en cosas que se me ocurrieron, que yo elegí o que yo pienso que es la voluntad de Dios? ¿Sí? Yo puse acá una pregunta: ¿cómo identifico si estoy esforzándome en su gracia o en mis propias fuerzas? ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo identifico si lo que hoy por hoy roba la mayor parte de mi tiempo o a lo que le pongo más esfuerzo es realmente la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí? ¿O es algo que me está desenfocando? Y bueno, una de las primeras cosas que me ayuda a determinar si me estoy esforzando en su gracia o no es saber de que cuando me esfuerzo y soy valiente en su gracia, o sea, en lo que Dios me pide, la carga es liviana. Y me gustaría que leamos Josué 24, versículo 12 al 13. Para ponerlo un poco en contexto, acá ya pasaron todas las batallas de Israel para conquistar la tierra prometida, ¿sí? Ellos ya estaban en la tierra prometida y Dios, hablándole al pueblo de Israel y hablándole a Josué, les dice estas palabras donde hace un repaso como de todas las batallas. Es como que le dice: mira Israel, mira Josué, pasaste por la batalla de Jericó, pasaste por, te atacaron los moabitas, te atacaron esto, vinieron profetas falsos, pasaron todas estas cosas, ¿sí? En ese contexto Dios le habla a Josué y le dice lo siguiente. Dice así: y envié terror antes de que llegaras, para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tu arco los que te dieron la victoria. Yo te di la tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos de huertos de olivos como alimento, aunque tú no los plantaste. Entonces, ahí vemos cuál fue el fruto de todo ese esfuerzo y de todo lo que hizo el pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida. Que ellos alcanzaron la tierra prometida, pero fue de una manera fácil, por decirlo así, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes en lo que Dios nos está pidiendo, Dios nos hace ligera la carga. Ese trabajo en lo que ponemos esfuerzo y valentía, Dios lo hace fácil, ¿sí? Vemos que acá Dios le dice al pueblo: mirá, está bien,
tuvieron guerras, hubo peleas, ustedes tuvieron que poner de su parte, pero no fue por sus espadas, no fue solo por lo que ustedes hicieron, fue mi gracia, ¿sí? Y le dice, están alimentándose de viñedos que no sembraron, de viñedos que ustedes no plantaron, ¿sí? Entonces estaban recogiendo fruto en lugares donde ellos no habían sembrado. Entonces cuando nosotros realmente nos esforzamos y ponemos nuestra atención en aquello que Dios nos pide, es así. Dios hace ligera nuestra carga. Dios hace que ese trabajo rinda muchísimo. Dios hace que ese esfuerzo no sea en vano y que nuestra carga no sea pesada. Entonces esa es una manera de identificar si realmente estamos trabajando y esforzándonos en su gracia o estamos trabajando y esforzándonos en nuestras propias fuerzas y capacidades. ¿Sí? El segundo punto es que cuando me esfuerzo y soy valiente en su gracia, el fruto de lo que construimos es paz y gozo. Sentimos paz en nuestro interior, aunque haya caos exteriormente. Nuestro corazón descansa. Si yo pongo todo mi esfuerzo, toda mi valentía en un emprendimiento o en distintas cosas, en un trabajo, en cosas que Dios me pidió, que yo creo que Dios me pidió, pero eso no me trae paz, entonces es muy probable de que Dios no me haya pedido que haga eso. Si no me trae paz, si no me trae gozo, si al contrario es algo que recurrentemente me está robando la paz, me está robando el gozo, que siempre me está trayendo discordia, hay discusión, y es muy probable entonces que Dios no nos haya pedido eso. ¿Sí? Acá vemos que cuando el pueblo de Israel logra entrar a la tierra prometida, ellos tuvieron muchos años de paz. Ellos pudieron disfrutar de esa tierra, ellos pudieron disfrutar de entrar a la tierra donde fluía la leche y miel. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide, podemos descansar, podemos estar en paz. Por más que alrededor siempre van a haber conflictos, en nuestro interior vamos a tener paz. ¿Sí? Me gustaría que leamos 1 Corintios 16. Este es el tercer punto y último punto. 1 Corintios 16, versículo 13. Bueno, dice así: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y hagan todo con amor. Y hagan todo con amor. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Este es Pablo hablándole a la iglesia y en una de sus cartas finales se despide diciéndoles esto. Finalmente, estén alerta, dice. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Pablo, una de las personas que más habló de la gracia de Dios, Juan nos viene hablando muchísimo acerca de las cartas de Pablo, donde habla muchas veces de la gracia, de que la gracia de Dios es Cristo en nosotros. Él termina su carta diciendo estas cosas: permanezcan en la fe, sean fuertes, sean valientes. Entonces, indudablemente, la gracia también es acción. La gracia requiere que nosotros hagamos algo, y es poner ese esfuerzo y poner esa valentía. ¿Sí? Y me gusta que termina diciendo: hagan todo con amor. La prueba más grande para saber si en lo que me estoy esforzando es o no algo que Dios me pidió, es si realmente lo estoy haciendo con amor. Si la motivación con la que lo hago es amor, entonces creo que sí. ¿Sí? Pero si la motivación es lo que me lleva a hacer eso y el fruto de eso no es amor, y quizás no, oremos, preguntémosle a Dios una vez más para estar completamente seguros. ¿Sí? Porque
Todo lo que Dios pide que hagamos tiene que ser con amor. Y el fruto es amor también. ¿Sí? Así que creo que Dios nos está llamando, ¿sí?, a conocer cada día más de su gracia, que en definitiva es Cristo en nosotros. Pero también nos llama a que no tomemos una actitud pasiva de creer que la gracia mágicamente va a hacer todo por mí, ¿sí?, sino que nosotros tenemos que poner nuestra parte y es ser esforzados y ser valientes. ¿Sí? Preguntarle a Dios en qué tengo que ser esforzado y valiente. Y luego creer que Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer en mis propias capacidades. ¿Sí?